Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 1. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Padre nuestro, gracias. Dependemos de ti, Espíritu Santo. Dependemos de la facultad sobrenatural tuya, de la unción, de la gracia, de la impartición de tus dones, Señor, y de la administración que tú puedas darnos a través de esta palabra. Pido que nos des espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, y que toda persona que está en su casa pueda escuchar tu palabra y recibir esta impartición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a tomar un pasaje, este pasaje del capítulo 5 del Evangelio de Lucas, porque aquí se nos habla de la pesca milagrosa. Es uno de los capítulos que relata uno de los milagros sobrenaturales que Jesús hizo cuando había un hombre con sus socios que estaba en una quiebra en un negocio familiar. Todo esto es un cuadro que estoy pintando de una realidad que le tocó vivir al apóstol Pedro. Pero cuando nosotros nos damos cuenta ¿qué es lo que había allí? Puesto que dice que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora, estaban a la orilla de un lago. Y esto es importante porque ¿qué es lo que había allí? ¿Qué era lo atrayente de ir a la orilla de un lago? ¿Y qué tipo de personas se dieron cita en aquel momento a la orilla de ese lago? Allí había gente enferma, seguro. La fama de Jesús se difundía por todo Israel. Y se decía de él, de sus poderes extraordinarios para sanar a los enfermos. Seguro la noticia de que él le devolvía la vista a los ciegos había llegado hasta allí. Seguro que los que estaban atados por espíritus inmundos llegaron hasta allí. Seguro que allí había gente enferma, triste. Todos aquellos que habían experimentado alguna pérdida en su vida se dieron cita ahí, puesto que dice la Escritura que era un gentío. Había gente acongojada, pero esencialmente habían también gente frustrada, gente deprimida, los pescadores mismos que han estado trabajando toda la noche y no han pescado nada. Y esto a nosotros nos deja ver cosas muy interesantes. El estado de frustración cuando tienes metas y no las puedes alcanzar. El estado de frustración que se genera en tu subconsciente y que afecta todo tu estado de ánimo, tu autoestima, tu deseo de seguir viviendo cuando te has esforzado por algo y no lo logras. Eso produce un estado de frustración tremenda. Pero ¿por qué el pueblo está allí? El trasfondo histórico que nosotros podemos encontrar en los días de Jesús dice que Israel, que Roma gobernaba sobre Israel. Había desempleo. Claro que sí, habían deudas. Habían movimientos que adversaban
Y era una especie de guerrillas, de movimientos nacionalistas que resistían la ocupación del Imperio Romano sobre la nación judía. También había una inestabilidad social. Estoy tratando de plantearte todos los escenarios, porque había también una dificultad económica, una inestabilidad política horrible, a tal grado pues que cuando ellos esperaban, los más ortodoxos judíos esperaban a su Mesías como rey, y cuando aparecía alguno con estos dotes sobrenaturales y que podía aglutinar masas, inmediatamente pensaban y asociaban y decían: ha llegado la hora de una liberación política. Pero es que esa liberación política, en el cual muchos seres humanos han puesto su esperanza, se convierte en otra frustración más, porque finalmente te das cuenta que todos los sistemas políticos, sean estos totalitarios, sean estos de izquierda, de extrema izquierda, de centro derecha o centro izquierda, o de derecha, sea el capitalismo o el socialismo, sea cualquiera de estos tipos y sistemas de gobierno, finalmente terminan siendo una jaula donde el hombre termina atrapado. Y esa tan anhelada libertad y esa prosperidad que prometen nunca llega, y se vuelve un estado de frustración en el corazón de los ciudadanos. Por eso es que en los días de Jesús también existía esa frustración, algo muy parecido a lo nuestro. Había una inestabilidad social, económica, política. En ese contexto apareció Jesús con un mensaje de fe. Un hombre extraordinario, aleluya. Un hombre con un mensaje para el enfermo. Este predicador tan extraño que de repente aparece en el escenario público de la nación y que ahora trae un mensaje de esperanza para el pobre, trae la respuesta para el rico, trae un mensaje de sanidad al enfermo, de liberación para los endemoniados, respuesta para el ama de casa, para el muchacho joven que tiene sueños. Todos estos protagonistas estaban alrededor de la persona de Jesucristo. El reino de Dios había llegado, y cuando el reino de Dios llega, cambia, transforma, aleluya, trae vida abundante y puede sacarte de la vida de derrota y llevarte a una vida de abundancia. Entonces, viendo todo lo que estaba sucediendo en aquel gentío, puesto que dice que era un gentío, trato a grandes rasgos de definirte las distintas necesidades y personas que estaban allí, y cada uno de ellos representa, o podríamos identificarnos nosotros con esas condiciones que prevalecían en los días de Jesús. Ahora, una de las cosas que me doy cuenta, y he titulado esta enseñanza: puedes salir de tu bancarrota. El tema de este mensaje es saliendo de tu bancarrota, puesto que estamos viviendo casi circunstancias muy parecidas: el desempleo, la enfermedad, la frustración, la desilusión, la desesperanza, el estar descorazonados. Pareciera como que la providencia nos ha abandonado. Pero ¿cómo se sale de una bancarrota? ¿Cómo se puede transicionar de una situación tan grave, lamentable, de una crisis en todos los sentidos? Primero vemos, aquí comienzo a darle forma a mi exposición de esta noche. En Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Primero, esto nos dice algo interesante. La gente estaba harta de todas las respuestas y empezaron a tener hambre por la palabra de Dios. Usted ve lo que dice, que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. El primer principio para una vida abundante, para que puedas tener una transición de una temporada tan dura como esta a una nueva temporada, es el principio de una vida basada en la palabra de Dios. Porque dice la Biblia aquí que la gente tenía muchas necesidades, igual que ahora, pero sin embargo se agolpaban para oír la palabra de Dios. Porque es que hay gente que en medio de su situación lo que menos quiere saber es de la palabra de Dios. Muchas personas, muchos cristianos han abandonado su devoción por la palabra y simplemente se han enfocado en cómo salir a flote en medio de esta situación. Cuando Jesucristo hace su aparición, había una casta sacerdotal dominada por los fariseos, los saduceos, y había un grupo religioso político llamado los herodianos, y había en otro extremo llamado los esenios, que vivían en las cuevas de Qumran en el Mar Muerto. Era como una especie de religión institucionalizada. Era la religión oficial para dar la palabra de Dios, como en los tiempos de la Edad Media. Pero a lo largo de los años, los rabinos habían construido una estructura de interpretaciones y de normas, de estatutos y reglamentos a las que Cristo en Marcos capítulo 7 llamó la tradición de los ancianos. Y luego llegó un momento en que la gente estaba más basada en su religión y tradición que en la palabra de Dios. Porque los encargados, los pedagogos, tanto los fariseos, los saduceos, los herodianos, que eran un partido político religioso, y los esenios, que eran los ortodoxos que vivían allá por Engadi, y que se dice que allá por esos lugares fue donde Jesús pasó su etapa de formación. Pero entonces me doy cuenta que el sistema religioso predominante había llevado a la gente a creer más en una estructura basándose en la religión y la tradición que en la palabra de Dios. La iglesia en este tiempo no puede estar basada, la vida del cristiano victorioso no puede estar basado en una tradición. Las tradiciones tendrán su lugar en otros ámbitos, pero la tradición es peligrosa cuando se trata de querer conocer y tener una experiencia con el Señor. La tradición invalida la palabra. La tradición hace nulo el poder de Dios. En Mateo capítulo 4, cuando Cristo es desafiado por Satanás, dice que Jesús le responde a Satanás y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí encontramos que Jesús tiene la respuesta ante un ataque artero de Satanás, ante un ataque del enemigo para destruirlo. Él tiene una capacidad de respuesta en su espíritu y es la palabra. Entonces el término que se usa aquí dice que no solo de pan vivirá. Esto lo he dicho en otro tiempo, pero vale la pena que lo vuelva a repetir hoy, porque algunos no entienden, o algunos no comprenden, o algunos no quieren entender. Nosotros tenemos una mentalidad, diría yo, y un concepto de gobierno republicano, donde hay tres poderes: un legislativo, un poder judicial
y un poder ejecutivo, un presidente, una corte y un congreso. Y ambos deberían de ser poderes que lleven a cabo sus funciones de manera separada y no tener una injerencia uno sobre de otros, sino ser poderes independientes. Pero en la práctica eso no se da, y peor en nuestras sociedades. Pero lo que le quiero contar es que nosotros tenemos ese concepto en nuestra mente que cada 4 años vamos y elegimos, porque dentro de la democracia se le permite al ciudadano de un país que vive bajo un sistema republicano el poder de ir y elegir una autoridad que va a regirlo, y se sujeta a todo el estamento que rige la nación a través de la Constitución de la República. Pero nosotros no vivimos en una república, nosotros vivimos en un reino. Y cuando tú vives en un reino es diferente, porque no existe un sistema de gobierno republicano, es monárquico, donde los monarcas son por dinastía o son puestos por Dios. Y la diferencia radica en que tú no lo eliges, sino que el rey, el monarca, tiene como dice la escritura en el libro de Eclesiastés, que el dicho del rey es firme, y la nación se rige por el dicho del rey. Nosotros tenemos un rey que es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces en el reino no se vive. Tenemos ciudadanos del reino de Dios viviendo en el reino, pero con la mentalidad de un gobierno republicano. Por eso es que te afecta todo lo que dice el sistema, porque aunque eres cristiano no has podido cambiar en tu mente que tú no vives por lo que diga, con todo respeto, el mundo, lo que digan los gobernantes de turno, los políticos de turno. Tú no vives por lo que ellos dicen. A ti no te determina tu futuro, no te lo determinan lo que ellos digan. Ellos pueden hacer 1000 maniobras, pueden hacer 1000 leyes, pero nosotros no pueden acabar con nosotros. Y aunque quisieran exterminarnos, nunca lo podrán lograr, porque nosotros dependemos de la palabra del rey. Dependemos de la palabra del rey. Dependemos de Dios. Dependemos. Por eso es que entonces el Señor Jesús dice: porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Adán en el huerto no vivía de otro sistema, sino que vivía de la palabra que salía de la boca de Dios. Por eso es que en este tiempo tienes que tener hambre por la palabra. Tienes que tener hambre por la palabra. Hay 2 términos teológicos que se usan para definir palabra. Y la primera es el logos. El logos es la palabra escrita, es la palabra de Dios estructurada, es el conocimiento general de la escritura, de la palabra de Dios. Pero la palabra rema es una palabra que llega en un tiempo específico, para una persona específica, en una circunstancia única y específica. La Biblia dice que es usada como una espada de doble filo, de acuerdo a Efesios capítulo 6, verso 17. Por eso es que esta palabra que estoy dando hoy dice que la palabra rema es tomar una porción específica en un tiempo único y aplicar sobre circunstancias específicas. Es pararse sobre el territorio que Dios te ha dado y defenderlo con esa porción de la palabra. Si algunas cosas tal vez te quedarán un poco en el aire, pero tienes que tener en claro esto: no puedes ser indiferente en este tiempo a la palabra. Tienes que comerte el logos para obtener el rema. Hay mucha gente que está espiritualmente raquítica, porque se han conformado su vida nada más en la estructura teológica y en el conocimiento que tuvieron.
Yo fui al seminario, yo fui a una universidad, pero eso no me capacita a mí. Lo que yo necesito es tener una palabra. Hay otros que podrán decir, no, yo tengo 5 años de discipulado. Yo tengo 10 años de haber entrado a un colegio bíblico, un instituto bíblico, una universidad de teología. Pero es que eso no te da a ti. Eso es un conocimiento generalizado, estructurado de la Biblia, o la conoces. Pero necesitas una palabra rema. Y cuando tú estás como ese gentío que necesita una palabra, ¿a dónde están tus raíces? ¿En tus problemas o en la palabra de Dios? Si la gente realmente escudriñara y comiera, desayunara, almorzara, merendara, cenara, meditara, soñara y hasta gritara la palabra, desaparecerían inmediatamente la consejería pastoral, las clínicas de sanidad interior no serían necesarias. Los pastores podríamos dedicarnos precisamente a leer y estudiar más la palabra ahora, porque sus ovejas no le dejan tiempo por eso. Porque la gente lo que necesita es estar oyendo. A mí la gente me dice, pastor, hagan esto, ok, listo, lo hacemos. Pero tú necesitas tener una palabra en tu espíritu para que salgas de tu bancarrota o de tu condición. Usted sabe que por ejemplo, usted conoce climáticamente, escúcheme, usted conoce climáticamente las 4 estaciones, todos. Y todo le dice que en otoño los árboles se caen las hojas, que después del crudo invierno, cuando llega la primavera, esas hojas son reemplazadas por otras. Pero este árbol que dice el Salmo 1, el Salmo 1 dice que ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que es el creyente que ama la Biblia, que ama la palabra, que tiene un rema en su espíritu, dice que las hojas de ese árbol no caen, porque está plantado junto a corrientes de agua. Vamos, levante su mano y dígalo, mi empresa no cae. Dígalo ahí, levante su mano y dígalo, mi empresa no cae, mi matrimonio no cae, mi salud no cae. Declárelo, dígalo otra vez, diga, mi empresa no cae, mi trabajo no cae, mi matrimonio no cae, mi salud no cae, mis finanzas no caen, porque mis raíces están en corrientes de aguas, en la palabra de Dios. La última palabra no la tiene ni el presidente de este país, ni su ministro de economía, ni aún el presidente del país más poderoso de la tierra como Estados Unidos. Él no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios y tú. Tenemos una vida basada en la palabra de Dios, entonces indiscutiblemente tu vida va a cambiar. Y tu vida será vista en todo el planeta como una vida indestructible, fructífera, poderosa, creativa, en medio de todo. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Una vida basada en la palabra de Dios es una vida indestructible que será vista por todo el planeta. Es una vida indestructible, fructífera, poderosa y creativa. Hambre por la palabra de Dios. Ahora, el segundo aspecto que quiero tocar contigo es que dice el verso 2: y vio 2 barcas, Lucas 5:2. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El segundo aspecto que te quiero enseñar, lo primero tiene que ver con hambre por la palabra. No importando lo que estés viviendo ahora, tienes que tener hambre, pero hambre de la palabra. Dice la Escritura que vendrán días en que la gente tendrá hambre, pero no de comida, sino de oír la palabra, y se han acercado esos días. Otro principio para tener en cuenta se encuentra precisamente en la red. Esa red representa nuestra vida, representa tu vida. Tienes que lavar cada mañana tu red. Y aunque aquí uno lo puede interpretar de muchos ángulos, porque lavar las redes para ellos representaba prácticamente cerrar el negocio. Era prácticamente renunciar a sus sueños. Y yo te digo en esta noche, si lo veo desde este ángulo, te digo, no laves tus redes todavía. Wow. No laves tus redes porque estás a punto
porque estás a punto de lograr una pesca milagrosa con esas redes. Y es que sabes que aquí juega un papel importante la fe. Vamos, mire a su lado y dígale a algún vecino que tiene al lado a su esposa, dígale: es demasiado temprano para rendirte. Es demasiado temprano para decir y claudicar. Tal vez no son las redes las que quieres colgar o lavar o dejarlas. Y tal vez estás renunciando a tu ministerio. Tal vez estás renunciando a tu llamamiento. Tal vez en tu estado de frustración dices: ya no voy a seguir más en eso. Le voy a decir al pastor que mejor le entregue ese ministerio que yo tenía a otra persona. Estás lavando tus redes. Estás colgando tus redes. Y mira, no vayas a colgar los tenis, porque eso sería trágico para tu vida. Pero ¿sabes qué, amado? Tenemos que tener en cuenta este principio de lavar cada mañana nuestras redes. Es el otro aspecto de lavar. Eso habla de administración. Cada mañana hay que lavar la red. Y ahora mismo puede hacerlo usted. Tiene que sacar de esa red todo lo que no sea bueno. En las redes muchas veces vienen pedazos de basura. Vienen desechos que no pertenecen precisamente a la red. Y hay que sacarlo. Los pescadores, antes de salir a su faena, a faenear allá en el océano, revisan su red. Uno es que le sacan cada materia que no pertenece, cada impureza. Ahí encuentran pedazos de madera, objetos que no sirven de nada. Así es nuestra vida. Tenemos que sacar de nuestra vida todo lo que no es de Dios, porque nuestra vida finalmente va a ser la depositaria de lo que viene. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que sacar de su red todo lo que no es de Dios, todo lo que no sea fruto, todo lo que puede estorbar para tu pesca. En apariencia, a veces las redes de pesca son siempre fuertes, sólidas, bien tejidas. Pero ¿cuántos saben los pescadores que si no la revisan a diario, siempre pueden encontrar una cuerda floja, una cuerda gastada, que puede representar una pérdida? Este es el momento de hacer ajustes y de ver cómo está funcionando tu vida con Dios, pero también cómo está funcionando tu empresa, y de ver en dónde se está fallando, por dónde se están fugando los recursos que Dios te ha dado. El pescador entendido revisa cada nudo, a ver si un cuadro no se ha agrandado, otra cuerda que está a punto de cortarse. Lavar y revisar su vida, tal como lo hacían aquellos pescadores todos los días antes de cada salida. ¿Cómo está su red hoy? ¿Tiene agujeros por donde puede escapársele los frutos de su trabajo? Porque podemos tener mucha bendición y bendición, pero si hay agujeros demasiado grandes en esa red, se pierden las bendiciones que Dios mismo nos ha entregado. Por eso es importante que hoy más que nunca revisemos las redes, cómo están. Ahora, entonces le decía que este es un punto importantísimo: la administración, la vida espiritual, el entender qué es lo que está pasando con nuestra vida, el saber discernir por dónde hay fugas, el entender que tu vida, si no la revisas, Dios te quiere bendecir, pero ojo, hay que limpiar las redes. Pero por el otro lado te diría, si fuera del otro aspecto, te diría: no laves tus redes todavía, no te rindas. En Lucas 5:2, Lucas capítulo 5 verso 2 dice:
vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Y luego el verso 3 dice: y subiendo a una de ellas, a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. El tercer aspecto es que tienes que aceptar el señorío de Cristo en tu vida. El primero es hambre por la palabra. El segundo es ministración, es lavar nuestra vida, examinarnos por dónde se nos está fugando. Y si lo lleváramos al término práctico, hagamos una auditoría de lo que el enemigo nos puede estar haciendo para provocarnos pérdida. Pero en este versículo aparece el término, un punto importante, otro principio que traerá la manifestación de la recuperación en tu vida. Y es que aquí aparece el señorío de Cristo. ¿De quién era la barca? De Simón Pedro. La Biblia no dice si Cristo le pidió permiso o no a Pedro para subir y darle directrices. Lo que sí queda claro es que Pedro en un momento determinado tuvo una opción muy clara: o lo echaba a Jesús de su barca y le podía pararse enfrente y decirle: no tomarás mi barca. Era decisión de él, era su barca, diciéndole: oye, este barco es mío, a mí nadie viene a darme órdenes. O aceptaba esa autoridad y se sometía a ella. Pedro tomó una decisión y todo el resto de su vida quedó marcada por esa decisión. ¿Qué decisión estás tomando tú con respecto a Cristo? ¿Qué decisión ha tomado usted? Dios no quiere solamente multitudes en las iglesias, Dios quiere una vida entregada a Él. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Este era el gran secreto de la prosperidad espiritual. Pedro tenía un solo capital, su barca, lo invirtió en Cristo. ¿Está usted dispuesto a hacer lo mismo? La gran pregunta. ¿Cuál era el gran capital de Pedro? Una barca, una lancha vacía, redes vacías, pero se la entregó a Jesús. Yo te pregunto en esta noche: ¿estás tú dispuesto a entregarle a Cristo tu capital? Esta mañana hablábamos y decíamos de cómo el poder de una ofrenda te hace transicionar a otro lado. Hay algo que la gente ha perdido y que la pandemia y la crisis se lo ha llevado. Y es que la gente dejó de lado el señorío de Cristo. ¿Alguna vez alguien prestó atención al hecho de que Cristo, antes de la multiplicación de los panes y los peces, tuvo que quitarle a ese joven los 5 peces y los 2 panes, que era todo lo que tenía para comer? ¿Se imagina agarrar un niño, tomarlo aparte y decirle: mira, acá hay 5,000 personas, y Jesús tener que ir y quitarle de su mano lo que su madre le había dado? Salió de su casa con esos 5 peces y esos 2 panes, pero ahora viene Jesús y le dice: me los tienes que dar a mí. Porque antes de que ocurra una multiplicación, siempre Dios contará con el hecho que tú le des a Él lo que todavía te queda. Y es aquí donde la razón pelea con la fe. Porque muchos no diezman, muchos no ofrendan, muchos ni tan siquiera están pensando en hacer negocios, pero entre sus negocios no tienen en cuenta a Dios. Ellos no quieren saber nada del señorío de Cristo, están pensando en esto, en aquello, voy a hacer esto, hacer lo otro, pero ellos no se dan cuenta. Pedro tiene que jugárselas y decir: bueno, voy a soltarlo. Aquí está la barca, es lo último que me queda. De todas maneras estoy quebrado, estoy en bancarrota.
Y en Lucas 5:4 aparece otro principio poderoso, que es el número 4. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vete a lo desconocido, le está diciendo Dios. Le está diciendo Jesús, perdón, a Pedro. Le dice: boga mar adentro. Simón le contesta en el verso 5: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y el verso 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cosas importantes para aprender. Cuando vayas a pescar, llévate la mejor red. Es que Pedro salió a pescar la segunda vez. Aquí hay cosas tremendas, porque tienes que aprender a seguir, a hacerlo por segunda vez. Hagámoslo la segunda vez. Ya lo hiciste la primera vez, no te salió, hagámoslo la segunda vez. Pero esta vez vamos a ir con una palabra, nuestro espíritu. Y cuando vayas a hacerlo, no lleves lo peor, como hace mucha gente. ¿Por qué se le rompieron las redes a Pedro? Porque no se llevó las redes buenas, sino alguna de las usadas o podridas que tenía en la barca. Por eso se le estaban rompiendo. Cuando vayas a ofrendar, da lo mejor. Cuando vayas a adorar, da tu mejor adoración. Cuando vas a dar algo, no des lo peor, da lo mejor para Dios, porque de esa manera, alguien dijo, tú deberías de darle a Dios como tú deseas vivir. Porque mucha gente quiere salir de la bancarrota sin darle a Dios nada. Y le dice: boga mar adentro. Y esto habla de la actitud de ir en busca de algo que no conoce. Deja a un lado tus habilidades. He estado toda la noche haciendo lo mismo. Te volviste predecible. Pero ahora irás más allá de donde has ido. Lo desconocido siempre trae temor, pero irás más allá, porque tu bendición nunca estará en lo que tú conoces. Un negocio desconocido para ti puede ser tu salvación en este tiempo. Algo que nunca has hecho, algo que tal vez no tienes ni la habilidad ni el expertise para hacerlo. Pero si el Señor te lo pone en tu corazón y te dice: ponte a hacer esto, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Usted tiene dos opciones ante cada problema. Y tiene dificultades y adversidades: lo material, lo natural, lo humano, lo químico, lo físico, lo científico. Él dice: yo estuve pescando ahí y no hay nada. Oh, la palabra de Dios en Cristo va a hacer la diferencia. La decisión es tuya otra vez. Si tú quieres ir esta vez, voy a ir, pero no voy a ir con la peor red, voy a ir con la mejor, porque si no se me rompe. Cuántas cosas hay, ¿verdad?, que aprender en su santa palabra. Número 5 dice, Lucas 5:7: entonces hicieron señales a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Lo que quiero que sepas es que la voluntad del Señor es llenar tu barca, es restaurar tu empresa, restaurar tu negocio, restaurar tu familia. Pero mira lo que dice. Después que he hablado estas cosas, nos damos cuenta que el Señor ahora está con un hombre que va y tira la red a la derecha. Se dan cuenta que la barca está llena, de tal manera que se hundían. ¿Por qué se hundían? Porque la bendición que no se comparte te terminará hundiendo. ¿Oíste ese principio poderoso?
la bendición que tú no compartes te terminará hundiendo. Este principio es que Dios no quiere tu barco vacío. Dios quiere tu barco lleno, pero para que usted lo comparta con otros. Compartir es la vivencia de la vida cristiana. Pedro dijo: hey, el barco se hunde, vengan, que voy a compartir lo que tengo. Esto es mucho para mí, solo no puedo ser egoísta, porque esto no es mérito mío, es gracias a Dios. Hay gente que en este tiempo no le ha compartido pero ni una tortilla a nadie. Tienes un negocio de comida, no le has regalado un plato de comida a nadie. Eres cristiano, pusiste un negocio y no has dado pero ni una ofrenda para el reino. Tranquilo. Yo te estoy enseñando cosas prácticas y poderosas. Eres cristiana, eres cristiano, pero no entiendes el principio de compartir. Es de darse. Hace tiempo el Señor me dijo a mí: tú eres mío. Y si eres de mi propiedad, me dijo. Y yo entendí eso. Soy de Dios. Y como tal, entonces he vivido para entregarme a la gente. Y yo sé que tal vez suena un poco narcisista, pero yo no me rindo culto a mi personalidad, ni vivo enamorado de mí mismo. Pero he vivido para ayudar a los demás. Y mi gran petición es: dame, Señor, para darle a los demás, para ayudar al pobre, para ayudar a la viuda, al necesitado, al huérfano. No para andarlo divulgando. Pero a lo largo de todos estos años, eso es lo que he hecho. Hay gente que lo único que han deseado de mí es que los escuche. Y me he gastado 2 horas, 3 horas oyéndolo, escuchando una conversación y guardando silencio. Y después de la conversación dice: gracias por haberme oído. Hace poco fui a hacer mi trámite de cédula. Y cuando uno va a hacer el trámite de cédula, te preguntan: ¿Usted quiere donar sus órganos? Y cuando me preguntaron a mí: ¿usted quiere donar sus órganos a mi edad? Y yo le dije: sí quiero. Y la muchacha me quedó viendo y me volteó a ver así con los ojos desmesurados. Yo le dije: ¿de qué se asusta? Porque casi nadie dice que sí, me dice. Porque casi nadie quiere sacar de lo que tiene y compartirlo. Pero si el hígado mío, que yo nunca he tomado alcohol, le sirve a alguien, y si no me voy a morir de esa enfermedad, de ese COVID, y pueden sacarme el hígado para donárselo a alguien, amén. ¿Para qué quiero llevármelo? Que sirva para que otro viva. Si mi corazón le puede servir a otro, ¿para qué me lo voy a llevar? Que le sirva a otro. Mis ojos ya no están muy buenos, pero mi páncreas no he padecido de azúcar. Y si hay trasplantes de páncreas y me pueden sacar el páncreas, está bueno, que me lo saquen. Y si algún riñón de los que todavía tengo, que está bueno, solo son 2, ¿verdad? Pero si hay alguno que le puede servir a algún enfermo, algún niño, algún hombre que está por vivir todavía, está bueno. Y me quedó viendo y me dijo: ¿usted es pastor? Sí, le dije. Porque la naturaleza de la gente común es: denme a mí, pero nunca es darle a los demás. Pablo decía que él se había gastado dándose a los demás. Pero estoy terminando. Lucas 5:8 dice: y al ver esto, Simón Pedro
cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que había hecho. Conviértete en un adorador, hombre. Conviértete en un verdadero adorador con lo que Dios te ha dado. La gente piensa y dice: no, es que mire, los que tienen que adorar a Dios son los que tienen que ir a las iglesias, son los que están fregados, son los que están mal. Mire, yo no voy a la iglesia, mire mis hijos, mire, yo no me enfermo. Miren, esta pandemia nunca ni ha dado, pero ni un estornudo para sospechar de que estoy enfermo. Y en vez de ser tan altivo y tan orgulloso, Pedro no era porque estaba en necesidad allí, sino que dice que estaba asombrado. Un día Dios me dijo: no pierdas tu capacidad de asombro, hijo. No pierdas tu capacidad de asombro de este Dios maravilloso, para que encuentres una razón para adorarle siempre. Y dice que él se postró. Cuando tú adoras a Dios con lo que Él te ha dado, es como el antídoto contra la idolatría y el amor al dinero. Si no te ha pegado ni gripe, si no te ha pegado ni catarro, ni has estornudado ni por alergia, ni por polvo, deberías de postrarte. Deberías de arrollarte y decirle: muchas gracias, Señor. Porque a pesar de todo, tal vez dicen: mire, yo salgo todos los días, estoy expuesto, trabajo en medio de gente enferma y nada me ha pasado. Y algunos lo que han hecho es aislarse de Dios y de su pueblo y de sus siervos. No deberías de hacer eso. Deberías de ser un agradecido, porque tal vez hay muchos que pasamos orando por ti. Conviértete en un adorador de Dios con lo que Dios te ha dado en este tiempo. Lucas 5:10 al 11 dice: y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios. Mira lo que dice: eran socios. Es que era una empresa. Eran socios de Simón, y Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Pedro pudo haber pensado en aquel día: esto está bueno, como le pasa a muchos que ponen un negocito y empiezan el primer día y miran una gran bendición, y desde ese día no vuelven más a verlos en una iglesia. Pedro pudo haber dicho: ¿qué? Esto está maravilloso, voy a volver a ir otra vez al mismo sitio, y estoy seguro que hubiera traído más peces. Pero mira lo que hace él: no se esclaviza a la riqueza, no se esclaviza al trabajo, no se esclaviza al negocio que Dios mismo le dio, sino que él dice: yo mejor me voy con él. Y la empresa ya restaurada y habiendo salido de la quiebra y de la bancarrota, conviértete en un empresario de reino. Conviértete en este tiempo en un socio de Jesús, aportando para su reino y para su obra. Levanta tus manos ahí donde estás y vamos a orar. 50 minutos prediqué y vamos a orar. Levanta tus manos. Algunos dicen: estoy haciendo esto, pero no sé ni para qué es. Qué triste que estés haciendo una actividad y no sabes ni para qué. Estás en esto, estás en lo otro y no sabes ni para qué. Yo sí sé para qué estoy aquí. Para este tiempo me trajo Dios. Padre,
Gracias por tu santa palabra. Cómo salir de estos tiempos, Señor, de bancarrota, de crisis, de enfermedad y de muerte, teniendo hambre por la palabra. Señor, permitiendo tu señorío en nuestra vida, como lo hizo Pedro, que permitió que la barca la tomaras. Señor, rompiendo nuestra rutina, porque lo único que rompe la rutina espiritual es la búsqueda, Señor. Bogar mar adentro. Hermano, si has caído en una rutina, lo único que rompe la rutina, me dijo el Señor un día, lo único que puede hacer y romper tu rutina es la búsqueda. Ve más adentro. Anótalo. Lo que rompe tu rutina espiritual es la búsqueda. Hazte un flyer. Lo que rompe tu rutina espiritual es la búsqueda. Ve mar adentro. Vete con una palabra. Llévate la mejor red. Dale a Dios lo que es de Dios. Conviértete en un adorador. Y nunca te esclavices a las riquezas. Señor, gracias por esta hermosa palabra esta noche. Bendigo a tu pueblo, bendigo a los que nos ven y escuchan a lo largo y ancho de este país, de esta ciudad y de las naciones. En el nombre de Jesús te declaro bendecido y te declaro en Cristo, y declaro que el Señor es tu ayudador y que te sacará de cualquier situación adversa en la que estés. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor te mantenga escondido en su presencia y que puedas contar más tarde lo que Dios ha hecho con tu vida. Dios te guarde. Buenas noches.